Muy buenas noches, señoras y señores. Un gusto poderles saludar a ustedes en una pequeña normalización que tenemos. Y obviamente tenemos la oportunidad de podernos encontrar, obviamente a través del desarrollo de estos procesos de regularización de los horarios de cortes. Que bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Como es de su conocimiento, la presente clase, obviamente, con esta estamos dando ya por terminado esta siguiente unidad. Estamos ya en la semana número 4, vamos a ver el tema número 4. Y como de su conocimiento ustedes no tienen por el momento ustedes ya tareas correspondientes a esta unidad. Entonces, ustedes solo se les habilitó las dos que ustedes pueden observar en su aula virtual y son esas las únicas que tienen que entregar. Traten de hacerlo lo mejor posible. Recuerden que como les había mencionado anteriormente o en clases anteriores, para los que han tenido la oportunidad de revisar, les había ya mencionado que si es cierto, si les menoraron la carga en relación a las tareas, esto no implica que ustedes, o de hecho, dicho de otra manera, esto implica mayor esfuerzo y responsabilidad de ustedes a que tienen que entregar tareas totalmente estructurales, bien investigadas, bien amplias en función de los temas que obviamente se les va habilitando en cada una de las tareas. Son dos, pero tienen que ser lo más puntual posible. Con esta pequeña recomendación, análisis en función de de las tareas, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades y vamos a ver el futuro perfecto, de Future Perfect. Vamos a ver el futuro perfecto también dentro del área de inglés. El future perfect, también conocido como future perfect simple o futuro perfecto simple, es uno de los distintos tipos de futuro que tiene el inglés. Este tiempo verbal permite hacer distinciones entre acciones por realizarse, así como sus resultados una vez concluidas las mismas. Esas son las características en cuanto a la utilización del futuro perfecto. En cuanto al future perfect, ¿cuál es la estructura? Tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura. El future perfect tiene tres estructuras, como lo hemos venido viendo en las diferentes estructuras en cuanto a a los diferentes verbos que hemos visto en otras clases o en otras determinaciones. Tiene una estructura afirmativa, donde nosotros afirmamos algo que vamos a hacer. Una estructura negativa en la cual nosotros negamos cualquier cosa que vayamos a hacer y una interrogativa en la cual nosotros desarrollamos questions o preguntas. A continuación, ustedes podrán ver cómo se forma cada una y ejemplos que obviamente a ustedes le ayudarán a conjugar los verbos de mejor manera. En la primera estructura, nosotros vamos a ver la estructura afirmativa. ¿Cuál es la fórmula de la oración para poder estructurar una oración afirmativa? La oración afirmativa tiene que tener en primera instancia un sujeto. Eso quiere decir cualquiera de los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Tiene que a continuación sumarse un auxiliar verbal al futuro. En este caso, el will, tanto en la long form como en la short form. Cualquiera de los dos, cualquiera como ustedes se acomoden. Ustedes pueden utilizar la forma larga, en este caso el will, o la forma contraída que es ill. Entonces ya tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar verbal en el futuro, luego vamos a tener el have, un verbo have, y luego pues, se suma un verbo en pasado participio, y por último tenemos un complemento. Esa es la estructura que debe tener una oración afirmativa. Sujeto, auxiliar will o will, contraído, tenemos el have, tenemos un verbo en pasado participio y tenemos un complemento. Ejemplos, aquí tenemos el sujeto, como les había dicho. I, you, he, she, it, we, you y they. Cualquiera de ellos, cualquiera de los sujetos. El auxiliar will, que se va a repetir para cada uno de ellos. Recordemos que habíamos visto el futuro del verbo to be con el will. Obviamente,
se va conjugando con cada uno de ellos, no tiene modificación alguna. El will obviamente funciona para todos. I will, you will, y she will, he will, it will, we will, you will y they will, ¿no es cierto? Ya habíamos visto. Posteriormente, de acuerdo a la regla gramatical, tenemos el have como complemento, luego tenemos un verbo en participio, en este caso que tenemos bathe, y también un complemento, en este caso my birthday cake, my next Sunday. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? La oración completa. Nosotros podemos decir, I will have made my birthday cake by next Sunday. Podemos hacer lo mismo con you. Se utiliza la misma estructura. No hay cambio. Es algo sumamente facilito. You will have made my birthday cake by next Sunday. Lo mismo sucede con she, lo mismo sucede con he, lo mismo sucede con it, con we y con you y con they. Esta es la forma o es la estructura cuando nosotros queremos afirmar algo. Esta es la forma afirmativa, la estructura afirmativa, cuando nosotros afirmamos que vamos a hacer una acción. En este caso, como tiene la estructura will, recuerden que todas estas oraciones van directamente relacionadas hacia un futuro. ¿Cuáles las características de este futuro perfecto? Obviamente que tiene que tener dos características fundamentales. Permite hacer distinciones entre acciones por realizarse, así como sus resultados una vez concluidas esas acciones. Esas tienen que determinar cuando nosotros utilizamos el will. Ahí tenemos cuando hacemos esta primera etapa. Ahora, cuando negamos algo, ¿qué es lo que hacemos? Facilito se nos viene a la mente. Cuando yo voy a negar, yo digo not, not. El adverbio de negación not, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver en la estructura del futuro simple cómo nosotros podemos utilizarlo. Y tenemos la siguiente fórmula. Igual tenemos primero un sujeto, luego tenemos el auxiliar will, obviamente con el adverbio de negación not. Eso quiere decir el will not. O si es que ustedes prefieren, la contracción del will not da como origen al want. Cualquiera de los dos. Puede ser will not o puede ser want. Cualquiera de los dos pueden estar ahí. Luego have, luego el verbo en participio y luego el complemento. La misma estructura del afirmativo, pero con la característica de la negación, con el not. Eso es lo único que se agrega cuando nosotros vamos a negar algo. Not o la contracción del will not, en este caso que es won't. Esa es la estructura en la cual nosotros vamos a indicar que nosotros no vamos a hacer algo hacia el futuro, obviamente porque estamos con el will. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Igual, con la misma oración, pero en este caso, si ustedes pueden ver, tenemos el will not o también podemos utilizar el won't. Por ejemplo, tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar, en este caso el will, con el adverbio de negación. Luego tenemos have, el verbo en participio, studied, que es el participio, obviamente, de made. Vamos a ver en este caso con studied. Y luego tenemos el complemento for the exam by next month. Entonces aquí tenemos el verbo en participio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente conjugamos de la siguiente manera. I will not have studied for the exam by next month. Voy a estudiar para el examen de la siguiente semana, dice. Entonces, yo puedo utilizar con el will not o también puedo utilizar con el won't. Yo puedo decir, I won't have studied for the exam by next month. Facilito. Yo ya prácticamente determino qué es lo que voy a hacer, cumpliendo con las determinaciones, obviamente, que de la fórmula y de la estructura gramatical. En este caso, estoy negando, dice, no voy a estudiar para el examen de la siguiente semana. La siguiente, igual, you will not have studied for the exam by next month. O también puedo decir con el won't, cualquiera de las dos. Si utilizo con el she will not have studied for the exam by next month. Si yo digo con he para él, he will, si en este caso voy a utilizarle con el won't, he won't have studied for the exam by next month. No hay mayor cambio. ¿Qué es lo que ustedes le determina en negación? Que ustedes tienen que colocar este not. El adverbio de negación siempre tienen que colocar cuando ustedes van a negar algo, cuando ustedes no van a afirmar alguna cosa, obviamente tienen que utilizar con el. Ahora pasamos a la siguiente etapa, en este caso es la estructura interrogativa.
O dicho de otra manera, las preguntas. Cuando nosotros hacemos una pregunta, ¿cómo le hacemos una pregunta con will? Obviamente, dentro de esta estructura del futuro simple. La fórmula, como en todas las oraciones, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente cambiamos de posición el auxiliar verbal o el verbo con relación al sujeto. Si nosotros vemos, tanto en la negativa como en la afirmativa, primero está el sujeto, primero está los pronombres personales, I, you, he, she, we, you, they, y luego está el auxiliar verbal. Cuando yo voy a hacer preguntas, solo estas dos estructuras intercambian posiciones. Y eso quiere decir, el auxiliar verbal pasa a ser primero y el sujeto pasa a ser segundo. Pero solo esas dos estructuras cambian de posición. El resto va igualito dentro de la oración. No hay cambio. Excepto que al final, eso sí es obligatorio, que nosotros tenemos que colocar ¿qué? El signo de interrogación, solo hasta el final. En tal circunstancias, la fórmula para estructurar una oración interrogativa sería lo siguiente. Primero el auxiliar verbal, en este caso el will, luego el sujeto, eso quiere decir cualquiera de los pronombres personales, en este caso, I, you, he, she, we, you, they, cualquiera de ellos. Luego tenemos have, luego tenemos el verbo en participio y luego tenemos el complemento, sin olvidarnos en este caso que aumenta una estructura gramatical, que es el signo de interrogación. De esa manera nosotros vamos a ver cuáles son los siguientes ejemplos, igual que hemos visto en los dos casos anteriores. Por ejemplo, tengo, will I have completed the report by 8 p.m.? ¿Qué estoy diciendo? Dice, completaste, dice el reporte a las 8 p.m. Entonces aquí está haciéndole una cuestión, está haciendo una pregunta. En este caso, si ustedes pueden ver, el will pasa a ser primero, el pronombre personal, en este caso I, pasa a ser segundo. Lo mismo sucede igual con you, con he, she, it, we, you y they. En este caso yo puedo decir, will you have completed the report by 8 p.m.? Haciendo una pregunta, en este caso con you. Si yo quiero hacerle con que no hemos hecho en los otros anteriores, vamos a hacerle con los del plural. Tenemos we, tenemos you y tenemos they. We es la primera persona del plural, you la segunda persona y they la tercera persona. Recordemos que estos, en el caso de las oraciones, están de las oraciones interrogativas, están en segunda posición. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar el auxiliar will del futuro del verbo to be, de tal manera que yo puedo decir, will we have completed the report by 8 p.m.? Entonces estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? Ustedes completaron el reporte de las 8 p.m. Entonces ahí, igual you. Si yo digo will you, estoy diciendo ustedes. Will they, estoy diciendo ustedes. Will they, en este caso, have completed the report by 8 p.m.? Ustedes completaron o completaron directamente el reporte de las 8 p.m., pero me estoy refiriendo al plural, me estoy refiriendo a ellos, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos ver, podemos observar cómo funcionan cada uno de ellos. Esta parte de la conformación de las interrogaciones, siempre ustedes tienen que recordar que el auxiliar verbal y el sujeto siempre van a cambiar de posición cuando yo quiero hacer una oración interrogativa. Si regresamos un poquito a la parte afirmativa, nosotros podemos ver aquí el sujeto está primero y el auxiliar verbal está en segundo puesto, ¿no es cierto? Cuando vamos a afirmar, cuando vamos a negar, igual, sigue estando primero el sujeto, perdón, el sujeto y luego el auxiliar verbal. Ahora, cuando yo voy a hacer una interrogación, cambia de posición. Primero pasa a estar el auxiliar verbal y posteriormente pasa a estar el sujeto. Solo en las oraciones y solo esas dos estructuras. El resto de la oración mantiene su posición habitual y obviamente se le aumenta el signo de interrogación. Esos son en el momento que nosotros vamos a hacer una question, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuándo se usa el futuro perfect o el futuro perfecto? La función principal del future perfect es expresar acciones concluidas, ya sea en un punto específico del tiempo o antes de que otras acciones comiencen.
Gracias a esto también es posible visualizar las posibles consecuencias de dicha acción. Cabe destacar que es necesario hacer mención del plazo o tiempo en que se desarrollará o deberán ser. Concluida la acción, dicho plazo puede ser preciso, hora, día exacto y aproximado. Esas son las dos características. Por ejemplo, aquí vamos a ver las siguientes oraciones. Cuando hablamos con el plazo preciso, con el plazo fijo. Por ejemplo, tenemos she will have started to sing by 6 o'clock. Ella habrá empezado a cantar a las 5 en punto. Es lo que estamos diciendo. A futuro. ¿A qué hora se empezó a cantar? Dice Elia habrá empezado a cantar a las 5 en punto. Entonces estoy haciendo un plazo preciso, pero hacia el futuro. Yo puedo decir, ustedes se habrán graduado para el mes de enero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy dando un espacio preciso, un punto preciso hacia el futuro en el cual se va a desarrollar, concluirá una acción. Entonces, ahí para eso nos sirve el will. Entonces, vamos a ver, ahí tenemos el plazo fijo. Ahora vamos a ver un plazo aproximado. Tenemos en este caso you will. El you will, aquí nosotros tenemos contraído y da origen al you'll. Nosotros ya hemos visto, ustedes pueden revisar clases anteriores, cuando empezamos a ver el futuro del verbo to be, ahí tenemos las contracciones. En este caso tenemos you'll have lived in Amsterdam for 1 year by next week. Tú habrás vivido un año en Amsterdam para la siguiente semana, dice. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, lo que les decía a ustedes. Ustedes se habrán graduado para el mes de enero, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Un plazo aproximado. No se sabe si ustedes terminarán mismo ahí o de pronto se alargará un poco más. Entonces, nos permite también aproximar en cuanto al futuro. También nos permiten determinar un punto preciso, pero también nos permiten dar un punto aproximado. Cuando hablamos sin plazo, cuando hablamos obviamente divagando, por ejemplo, my son will graduate, mi hijo se va a graduar, no sabemos si en 5 años, en 3 años, obviamente no tiene plazo, es sin plazo, algo que se va a desarrollar al futuro. Y yo puedo decir, ustedes se van a graduar, simplemente. No digo cuándo, no digo cómo. Obviamente no determino un punto de una fecha exacta. Entonces también el will nos permite determinar algo que va a suceder al futuro, pero sin plazo, algo que va a suceder a futuro. Cuando hablamos por el contrario con plazo, nosotros vamos a hablar de la siguiente manera. Por ejemplo, my son will have graduated by this or next Monday. ¿Qué es lo que nos dice? Mi hijo se va a graduar para esta hora el próximo lunes. Ahí estoy poniendo un punto en el cual se va a graduar, un punto en el cual va a desarrollar una acción. Entonces, esto nos permite desarrollar cuando nosotros utilizamos la forma will del futuro perfecto. Nos permite determinar un plazo preciso, nos permite determinar un plazo aproximado, nos permite hablar sin plazo y también nos permite poner con plazo. Siempre en acciones que se van a concluir, que se van a determinar hacia el futuro. Ahí nosotros podemos utilizar cualquiera de ellos. Vamos a ver un poco más del desarrollo de estas actividades y vamos a ver un poquito más en cuanto al Future Perfect y qué es lo que expresa, cuáles son las actividades dentro de estas determinaciones en estos últimos minutos de nuestra clase. Vamos a ver el Future Perfect expresa acciones concluidas antes de un momento específico en el futuro. Eso es lo que hace el futuro perfecto dentro del idioma inglés. Vamos a ver. Aquí tenemos la estructura. Habíamos visto la estructura afirmativa, habíamos visto la estructura negativa y la estructura interrogativa. ¿Cuál es la estructura afirmativa? Ya habíamos visto, primero tiene que tener un sujeto, luego tiene que tener el auxiliar will o su contracción, luego have, luego el verbo en pasado participio y luego tiene que tener un complemento. Por ejemplo, they will have made my birthday cake my next Sunday. Entonces ahí tenemos una acción, obviamente en afirmativo, una oración en afirmativo que está determinando algo que obviamente se va a concluir, va a suceder en el futuro. Cuando hablamos de una estructura negativa, simplemente agregamos el adverbio de negación, el not. ¿Cuál es la estructura? Tiene que tener un sujeto, tiene que tener el auxiliar, obviamente con el not, o su abreviación o su contracción. Puede ser el will not, que es la long form o la forma larga, o puede ser el won't, que es la forma contraída.
Tiene que tener el have, tiene que tener el verbo en participio y tiene que tener un complemento. Tenemos I will not have studying for the exam by next month. No voy a estudiar para el examen de la siguiente semana. La siguiente dice la estructura interrogativa. Ahí cambia la posición. Si ustedes pueden ver, tanto en la estructura afirmativa, en la estructura negativa, el sujeto va primero y luego va el auxiliar verbal. Acá en la estructura negativa cambia de posición. Primero va a estar el auxiliar verbal, luego va a estar el sujeto y el resto de la oración, tal como es el have, el verbo en participio y el complemento, van a estar en la posición normal. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo una pregunta, una question, el signo de interrogación va hasta el final. Will you have completed the report by 8 p.m.? Entonces ahí estamos haciendo una question, estamos haciendo una pregunta. El futuro perfect futuro perfecto, también conocido como future perfect simple o futuro perfecto simple, es uno de los distintos tipos de futuro que tiene el inglés. Este tipo verbal permite hacer distinciones entre acciones por realizarse, así como sus resultados una vez concluidas. Eso son las actividades que tienen que tener en cuenta dentro de la aplicación del futuro perfecto. El futuro perfecto estructural, el futuro perfecto tiene tres estructuras: la estructura afirmativa, la estructura negativa y la estructura interrogativa. Esto es fundamental que ustedes se aprendan. ¿Cuáles son las estructuras del futuro perfecto? Son tres: afirmativa, negativa e interrogativa. A continuación vamos a ver un poco cada uno de ellos y en esta parte final, como les habíamos dicho, la estructura afirmativa tiene un sujeto, tiene un auxiliar, el will, tiene el have, el verbo en participio, tiene un complemento. En este caso, el sujeto ya sabe cuáles son. Son todos y cada uno de los pronombres personales. El auxiliar will, el have, el verbo en participio y un complemento. El complemento es el que le da sentido a la oración. Tenga sentido completo de qué se está hablando, que tenga sentido de qué es lo que estamos haciendo. En cuanto a la negativa, ya saben en este caso que tiene que, la fórmula dice que tiene que tener el sujeto, el auxiliar will con el not o es su contracción que es el want, luego tienen que tener have, el verbo en participio y un complemento. Esas son las características que deben tener. Y por último, la estructura interrogativa, ya saben, cambia de posición. A relación de las otras dos, afirmativa y negativa, cambia de posición el sujeto y el auxiliar. De tal manera que el auxiliar en la oración interrogativa pasa a ser primero y el sujeto segundo. El resto de la oración se mantiene tal y como está. En la posición del have, la posición del verbo en participio y la posición del complemento siempre van a estar en ese orden. Obviamente, el signo de interrogación es fundamental dentro de estas oraciones. Esas son las actividades que nosotros hemos podido desarrollar. Hemos de seguir viendo, hemos de seguir analizando justamente este tema. Pero es muy facilito, no es complicado. Simplemente ustedes tienen que tener un poco más de determinación, revisar un poco más el material de apoyo. Ahí se encuentra toda la explicación pertinente en cuanto al desarrollo de estas actividades. Recuerden que tienen que seguir revisando obligatoriamente cada uno del material que ustedes tienen. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que ustedes se sigan preparando para el examen final. El examen final va de todas las clases y de todo el material de apoyo. Las tareas son las únicas que se les ha reducido. Se les ha hecho solo dos. Pero las clases y el material de apoyo siguen siendo cuatro. Así que ustedes, como estudiantes, tienen la obligación de seguir revisando cada una de ellas. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Esta semana vamos a tener clases normales. Tenemos la aceptada decisión, obviamente, en cuanto al horario de cortes de energía eléctrica. Esto me va a permitir con ustedes trabajar de forma normal, de tener por lo menos nuestras clases normales dentro de los horarios estipulados. Así es que, por favor, si es que pueden ustedes participen a sus otros compañeros para que asistan a clases y obviamente no se puedan perder ninguno de los temas que se van tratando a fin de que no tengan ningún inconveniente al final del desarrollo de las actividades. Señores y señores, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase.